Esta es la sesión 10 del módulo 3 del canal en electrónica analógica. El módulo 3 incluye la descripción de la estructura, funcionamiento y características de los transistores de efecto de campo, en sus dos versiones, los JFET y los MOSFET, el estudio de los diferentes circuitos de polarización y las configuraciones de amplificadores para estos dispositivos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos, más la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a analizar los amplificadores lineales implementados con MOSFETs de enriquecimiento conectados en la configuración source común sin condensador de desacople, y vamos a estudiar los amplificadores source común utilizando MOSFETs de vaciamiento y JFETs. Repasemos las características deseables de los amplificadores lineales. Que amplifiquen la señal de entrada sin distorsión dentro de un rango de voltajes de entrada específico, considerando los límites definidos por las fuentes. Que tengan alta impedancia de entrada para poderlos conectar a otros circuitos, produciendo la menor alteración posible. Que tengan baja impedancia de salida para poderles conectar diferentes circuitos de carga y continúen manteniendo el voltaje de salida deseado. Como vimos en la sesión 9, para los amplificadores con transistores de efecto de campo, las tres configuraciones básicas son source común, drain común y gate común. Ya analizamos la configuración source común para un MOSFET de enriquecimiento cuando se conecta un condensador de desacople en paralelo con la resistencia RS, a fin de que dicha resistencia no tenga influencia en la ganancia de voltaje. A continuación, vamos a analizar qué sucede cuando no se conecta dicho condensador, y vamos a estudiar también el comportamiento de amplificadores source común implementados con transistores MOSFETs de vaciamiento y JFETs, calculando la ganancia de voltaje, la resistencia de entrada, la resistencia de salida y la ganancia de corriente de dichos amplificadores. Como hemos visto, el procedimiento a seguir para elaborar el circuito AC y calcular las variables de interés de un amplificador lineal es el siguiente. 1. Determinar el punto de operación del transistor considerando solo las fuentes DC. 2. Seleccionar el modelo de pequeña señal que se va a utilizar para realizar los cálculos en AC y calcular los parámetros de pequeña señal o buscarlos en la hoja de especificaciones del dispositivo. 3. Elaborar el circuito en AC a partir del diagrama del modelo seleccionado, colocando los componentes externos según el circuito original, sustituyendo las fuentes de voltaje independientes por cortocircuitos, las fuentes de corriente independientes por circuitos abiertos y los condensadores por cortocircuitos. 4. Resolver el circuito para obtener las variables de interés. Esta lámina nos presenta las configuraciones de las redes de polarización para los transistores MOSFET de enriquecimiento. El circuito con fuente doble, la conexión gate-drain que mantiene el dispositivo siempre en la zona de saturación, la red con divisor de voltaje y la polarización con fuente de corriente que estabiliza al máximo el punto de operación al fijar la corriente ID en un valor previamente establecido. Y aquí tenemos las redes de polarización para los transistores JFETs, válidas también para los MOSFETs de vaciamiento, la red de autopolarización, la cual se efectúa conectando el gate a tierra a través de una resistencia RG de valor elevado, la red con divisor de voltaje y la polarización con fuente de corriente, que como indicamos también para los MOSFETs de enriquecimiento, fija la corriente ID en un valor previamente establecido. Esta lámina nos presenta las características de transferencia de los tres tipos de dispositivos con la correspondiente ecuación que relaciona la corriente de drain con el voltaje gate source necesaria para determinar el punto de operación. Los MOSFETs de vaciamiento y los JFETs se rigen por la relación ID igual a IDSS que multiplica la expresión 1 menos BGS sobre BGS off al cuadrado, mientras que para los MOSFETs de enriquecimiento la relación es K por BGS menos voltaje de umbral BT al cuadrado. El parámetro fundamental para poder elaborar el circuito AC de un amplificador con un transistor de efecto de campo es la transconductancia Gm, que relaciona la corriente ID alterna con el voltaje BGS alterno. Como vimos anteriormente, para los MOSFETs de enriquecimiento,
Hay que determinar, en primer lugar, el valor de la constante K que aparece en la ecuación de la corriente de drain a partir de los parámetros que proporciona el fabricante mediante alguna de las dos expresiones mostradas en la lámina. Conocido el valor de K, podemos calcular el valor de la transconductancia para los MOSFET de enriquecimiento utilizando una de las tres ecuaciones presentadas. Por otra parte, para los MOSFET de vaciamiento o los JFETs, en primer lugar hay que calcular la transconductancia correspondiente a VGS igual a 0 mediante la expresión GM0 igual a 2 por IDSS sobre el valor absoluto del voltaje de apagado VGS off. Y a continuación, la transconductancia correspondiente al voltaje VGS de polarización mediante la ecuación Gm igual al valor de Gm0 por la expresión 1 menos VGS sobre VGS off. Esta lámina presenta los modelos equivalentes de pequeña señal desarrollados a partir del estudio del funcionamiento de los dispositivos. En el circuito de la izquierda vemos el modelo más simple, el cual es un circuito de 3 terminales correspondiente a gate, drain y source. Entre gate y source hay un circuito abierto y entre drain y source circula la corriente de drain alterna, representada por una fuente de corriente dependiente del voltaje VGS alterno, cuyo valor es GM-VGS. Si se quiere tomar en cuenta el efecto de la pendiente en las curvas de la característica de salida, se incluye una resistencia RO entre drain y source en paralelo con la fuente de corriente dependiente, como vemos en el circuito de la derecha. El parámetro RO se calcula mediante la expresión V sub A sobre I sub D, donde V sub A es el voltaje sobre el eje negativo de la característica ID versus VDS, donde se intersectan todas las prolongaciones de las curvas correspondientes a los diferentes valores de VGS, según vimos en la sesión 3 de este módulo. O bien, se puede tomar de la hoja de especificaciones si el fabricante incluye el parámetro GOS, que es la conductancia de salida. Veamos ahora qué sucede si en un amplificador source común con un MOSFET de enriquecimiento canal N no se coloca un condensador de desacople en paralelo con la resistencia RS para conectar el source a tierra durante la operación AC del amplificador. Vamos a analizar el amplificador mostrado en la figura, para el que se pide calcular la ganancia de voltaje, la resistencia de entrada, la resistencia de salida y la ganancia de corriente. Los parámetros del MOSFET son K igual a 1 mA por voltio cuadrado y voltaje de umbral igual a 1 voltio. La polarización es con divisor de voltaje en gate. Comenzamos calculando el punto de operación. El voltaje en el gate está dado directamente por el divisor de voltaje, definido por las resistencias conectadas en ese nodo. Por lo tanto, en la ecuación 1, VGG es igual a 1 megomio sobre la suma de ambas resistencias, 2 megomios, por la fuente de voltaje de 10 voltios, lo que da 5 voltios. Podemos calcular también la resistencia equivalente del circuito de gate con la ecuación 2, el paralelo de dos resistencias de 1 megomio, esto es, 500 kiloohmios, aunque por esa resistencia no va a circular corriente. Haciendo el diagrama del dispositivo mostrado a la derecha de la lámina con el circuito equivalente calculado para el gate, podemos escribir la ecuación 3, 5 voltios igual a VGS más 3 kiloohmios por ID, de donde obtenemos la ecuación 4, VGS igual a 5 menos 3 ID. Escribimos ahora la ecuación de la corriente ID en la región de saturación, en la que, sustituyendo la ecuación 4 y colocando los valores de los parámetros, obtenemos la ecuación 5. Desarrollando esta expresión, llegamos a la ecuación cuadrática 7, cuya solución válida para este ejercicio es ID igual a 1 mA. El valor de VGS correspondiente es 2 voltios y el cálculo del voltaje VDS da 3 voltios. Por lo tanto, el punto de operación es ID igual a 1 mA, VDS igual a 3 voltios, VGS igual a 2 voltios y el MOSFET se encuentra en saturación. Con respecto a la selección del modelo, como no nos proporcionan el valor de V sub A, seleccionamos el modelo simple y calculamos la transconductancia con la ecuación G sub M igual a 2ID sobre VGS menos VT, lo que da 2 mA sobre voltio. A continuación, dibujamos el circuito DC sustituyendo la fuente de voltaje DC y el condensador por cortocircuitos,
como vemos en la parte superior derecha, y a partir de ese circuito elaboramos el circuito AC. Observen que en este caso el terminal de source no se ha colocado en la parte inferior del circuito, sino en línea con el gate y el drain. Esto se hace porque el source no está conectado directamente a tierra, como ocurre cuando existe un condensador de desacople. Los componentes del modelo se colocan en sus terminales correspondientes, dejando un circuito abierto entre gate y source donde está definido el voltaje VGS y ubicando la fuente de corriente G sub M VGS entre drain y source apuntando hacia el source. La tierra está ubicada en el nodo inferior. La fuente de entrada V sub I está conectada entre gate y tierra. Las dos resistencias de un megomio están también entre gate y tierra y su equivalente en paralelo es la resistencia de 500 kiloohmios. La resistencia RS de 3 kiloohmios está conectada entre source y tierra y la resistencia RD de 4 kiloohmios se encuentra entre drain y tierra. El voltaje de salida V sub O está definido entre drain y tierra sobre la resistencia RD. La resistencia de entrada RI es la resistencia equivalente entre gate y tierra y la resistencia de salida RO es la resistencia equivalente entre drain y tierra. En este caso, no existe resistencia de carga RL que haya que quitar para calcular RO. Una vez que disponemos del circuito AC, pasamos a calcular las variables de interés. Para calcular la ganancia de voltaje V sub O sobre V sub I, escribimos las siguientes ecuaciones. En el circuito de salida, V sub O es igual a la resistencia de 4 kiloohmios por la corriente de la fuente dependiente, pero dicha corriente circula del terminal negativo al terminal positivo de V sub O. Por lo tanto, la ecuación es V sub O igual a menos 4 kiloohmios por Gm VGS. En el nodo de gate, el voltaje VG es igual a la fuente de entrada V sub I, y en el nodo de source, el voltaje Vs es igual a la resistencia de 3 kiloohmios por la corriente de la fuente dependiente Gm-VGS, en este caso con signo positivo, ya que dicha corriente circula de source a tierra. Por lo tanto, el voltaje VGS está dado por Vg menos Vs y es igual a V sub I menos 3 kiloohmios por Gm-VGS, como indica la ecuación 4. Separando variables obtenemos la ecuación 6, VGS igual a V sub I sobre 1 más 3 kiloohmios por Gm, y sustituyendo esta expresión en la ecuación 1, llegamos a la expresión V sub O igual a menos 4 kiloohmios Gm sobre 1 más 3 kiloohmios Gm por V sub I. Por lo tanto, la ganancia de voltaje VO sobre V sub I es igual a menos 4 kiloohmios Gm sobre 1 más 3 kiloohmios Gm. Y aplicando el valor de Gm, obtenemos finalmente A sub B igual a menos 1,14. Esta es una ganancia baja. En el circuito AC, observamos que la resistencia de entrada dada por el voltaje de entrada V sub I sobre la corriente de entrada I sub I es la resistencia de 500 kiloohmios. Para calcular la resistencia de salida, se sustituye la fuente de entrada por un cortocircuito y se coloca una fuente de prueba V sub P que entrega una corriente I sub P. Al hacer esto, vemos que el gate queda conectado a tierra. Por lo tanto, el voltaje VGS está sobre la resistencia de 3 kiloohmios con el terminal positivo en tierra y podemos escribir VGS igual a menos 3 kiloohmios G sub M VGS. La única solución para esta ecuación es VGS igual a 0. Si VGS es igual a 0, la fuente de corriente es un circuito abierto y por lo tanto la única resistencia en el circuito donde está conectada la fuente de prueba es RD. En consecuencia, la resistencia de salida es 4 kiloohmios, lo cual es un valor relativamente alto. Para calcular la ganancia de corriente tenemos lo siguiente. La resistencia de entrada RI, ya calculada, es igual a V sub I sobre I sub I, por lo que la corriente de entrada I sub I está dada por V sub I entre RI. La corriente de salida I sub O es por definición V sub O entre RL, que en este caso es la resistencia de drain con la polaridad indicada. Por lo tanto, la ganancia de corriente A sub I es igual al cociente V sub O sobre I sub O dividido entre el cociente V sub I sobre I sub I, y arreglando términos nos queda A sub B por RI sobre RL.
Sustituyendo valores, obtenemos que la ganancia de corriente es menos 142,5, un valor que sigue siendo alto. Las conclusiones del análisis del amplificador con MOSFET de enriquecimiento en la configuración source común sin condensador de desacople son las siguientes. Primero, la ganancia de voltaje a sub B es inferior a la de la configuración source común con condensador de desacople. Tiene signo negativo, indicando un desfasaje de 180 grados entre la entrada y la salida. Segundo, la resistencia de entrada RI es alta, depende de la resistencia colocada en el circuito de gate. Tercero, la resistencia de salida RO es alta, depende de la resistencia de drain. Esta no es una de las características convenientes en un amplificador lineal. Y cuarto, la ganancia de corriente a su I sigue siendo muy elevada debido a las características de entrada de los MOSFETs. El funcionamiento de los amplificadores source común implementados tanto con MOSFETs de vaciamiento como con JFETs es similar, ya que se rigen por la misma ecuación de transferencia, ID igual a IDSS que multiplica a la expresión 1 menos VGS sobre VGS off al cuadrado. Ahora bien, el MOSFET de vaciamiento puede trabajar con voltajes VGS tanto positivos como negativos, mientras que el JFET solo puede hacerlo con voltajes VGS negativos. Por lo tanto, para los MOSFET de vaciamiento es posible polarizar el dispositivo en VGS igual a 0. En la lámina tenemos un MOSFET de vaciamiento polarizado en VGS igual a 0 y un JFET con un circuito de autopolarización que incluye la resistencia RS. Analicemos el comportamiento de estos amplificadores en la configuración source común. Aquí tenemos de nuevo el amplificador source común con un MOSFET de vaciamiento polarizado en VGS igual a 0. Vamos a realizar el análisis de este amplificador en forma literal, considerando que tenemos como datos IDSS, VGS off y V sub A. El primer paso en todo análisis es determinar el punto de operación. Como podemos observar, el source está conectado directamente a tierra y el voltaje VG es igual a 0, ya que está conectado a tierra a través de la resistencia RG, por la que no hay circulación de corriente hacia el circuito de gate. Por lo tanto, efectivamente, VGS es igual a 0, lo cual significa que el valor de la corriente ID es igual a IDSS, dato proporcionado por el fabricante. En el circuito de salida, podemos escribir la ecuación V sub DD igual a VDS más RD por ID, de donde VDS es igual a VDD menos RD por ID. Con esto tenemos calculado el punto de operación ID, VGS y VDS. Para el segundo paso, si disponemos de V sub A, seleccionamos el modelo de pequeña señal con RO y calculamos los parámetros GM0 igual a 2 por IDSS sobre el valor absoluto de VGS off y RO igual a V sub A sobre I sub D. Pasamos a la elaboración del circuito AC. En la parte superior tenemos el circuito del amplificador en el que se ha sustituido la fuente DC y los dos condensadores por cortocircuitos. A partir de este diagrama, elaboramos el circuito AC. Dibujamos el modelo de pequeña señal que hemos escogido y conectamos el source directamente a tierra. En el gate hay que conectar la fuente de entrada V sub I en paralelo con la resistencia RG. Entre drain y tierra hay que conectar la resistencia RD y en paralelo con ella la resistencia RL. El voltaje de salida V sub O está sobre RL, con el positivo en drain. La corriente de salida I sub O circula por RL de drain a tierra y la corriente de entrada I sub I circula de la fuente alterna hacia el gate. La resistencia de entrada RI es la resistencia equivalente entre gate y tierra y la resistencia de salida RO es la resistencia equivalente entre drain y tierra una vez que se ha desconectado la resistencia RL. Una vez elaborado el circuito, calculamos los parámetros de interés. Comenzando por la ganancia de voltaje, el voltaje de salida está dado por la ecuación V sub O igual al paralelo de las resistencias RO con RD con RL, multiplicado por la corriente de la fuente dependiente G sub M VGS,
con signo negativo, porque la corriente circula del terminal negativo al terminal positivo de B sub O. En el circuito de entrada, vemos que VGS es igual a B sub I. Por lo tanto, la ganancia de voltaje A sub B, que está dada por la relación B sub O sobre B sub I, es igual a menos G sub M por el paralelo de RO con RD con RL. El signo menos indica que hay un desfasaje de 180 grados entre la entrada y la salida. En el circuito de entrada vemos que la resistencia de entrada RI es simplemente la resistencia RG. Para calcular la resistencia de salida, tenemos que desconectar RL, sustituir la fuente de entrada B sub I por un cortocircuito y aplicar una fuente de prueba a la salida. Pero al sustituir la fuente de entrada B sub I por un cortocircuito, resulta que VGS es igual a 0. Por lo tanto, la fuente de corriente dependiente queda en abierto y la resistencia de salida entre drain y tierra es igual a RO en paralelo con RD. Finalmente, para calcular la ganancia de corriente A sub I, tenemos que la corriente de entrada I sub I es igual a B sub I sobre RG, mientras que la corriente de salida I sub O es igual a B sub O sobre RL. Por lo tanto, la ganancia de corriente A sub I es igual a B sub O sobre RL dividido entre B sub I sobre RG. Dado que B sub O sobre B sub I es la ganancia de voltaje, obtenemos que A sub I es igual a A sub B por RG sobre RL. Dados los valores que acostumbran a tener estas resistencias, donde RG está en el orden de los megohmios y RL en el orden de los kiloohmios, la ganancia de corriente es elevada y tiene signo negativo, al igual que la ganancia de voltaje, indicando un desfasaje de 180 grados entre la entrada y la salida. Las conclusiones del análisis de la configuración source común con amplificadores implementados con MOSFET de vaciamiento cuando están polarizados con VGS igual a 0 son prácticamente las mismas que las correspondientes a los MOSFET de enriquecimiento. Primero, la ganancia de voltaje A sub B no es muy alta, depende de G sub M y de las resistencias conectadas en drain. Tiene signo negativo, indicando un desfasaje de 180 grados entre la entrada y la salida. Segundo, la resistencia de entrada RI es alta, depende de la resistencia colocada en el circuito de gate. Tercero, la resistencia de salida RO es alta, depende de la resistencia de drain. Esto no es una de las características convenientes en un amplificador lineal. Y cuarto, la ganancia de corriente A sub I es muy elevada debido a las características de entrada de los MOSFETs. Hagamos ahora un ejercicio con un amplificador source común implementado con un JFET autopolarizado. Para el circuito mostrado en la figura, calcular la ganancia de voltaje, la resistencia de entrada, la resistencia de salida y la ganancia de corriente. De la hoja de especificaciones del JFET tenemos corriente IDSS igual a 4,3 mA y voltaje VGS off igual a menos 7,7 voltios. Para calcular el punto de operación, considerando los dos condensadores como circuitos abiertos, tenemos lo siguiente. El voltaje en gate VG es igual a 0, ya que está conectado a tierra a través de la resistencia de 10 megohmios y no hay circulación de corriente por el circuito de gate. Por la resistencia RS circula la corriente ID, por lo tanto el voltaje en source BS es igual a RS por ID, esto es 1,1 kiloohmios por ID. En consecuencia, el voltaje VGS igual a VG menos VS es menos 1,1 kiloohmios por ID. Al sustituir esta expresión en la ecuación de la corriente ID y aplicar los valores conocidos, obtenemos la ecuación ID igual a 4,3 por la expresión 1 menos la fracción menos 1,1 ID sobre menos 7,7, todo elevado al cuadrado. Arreglando términos, finalmente resulta la ecuación cuadrática ID al cuadrado menos 25,4 por ID más 49 igual a 0. Al determinar las dos raíces de esta ecuación, la solución válida es ID igual a 2,1 mA, corriente a la cual le corresponde un voltaje VGS de menos 2,31 voltios. Una vez determinada ID, en el circuito de salida tenemos que el voltaje de drain V sub D es igual a la fuente V sub DD de 18 voltios
menos la caída de voltaje RD por ID, y sustituyendo valores resulta BD igual a 11,07 voltios. Por otra parte, el voltaje de source BS sabemos que es RS por ID, lo que da 2,31 voltios. Por lo tanto, BDS dado por BD menos BS es 8,76 voltios. Comprobamos que BDS es mayor que BGS menos BGS off, por lo tanto el JFET está en la zona de saturación. Con esto tenemos calculado el punto de operación. Para el segundo paso, seleccionamos el modelo de pequeña señal simple y calculamos el valor de la transconductancia, para lo cual, en este caso, primero tenemos que calcular el valor de dicho parámetro cuando el voltaje BGS es igual a 0 mediante la ecuación GM0 igual a 2 IDSS sobre el valor absoluto de BGS off, lo cual da 0,545 miliamperios sobre voltio. Y luego calculamos el valor de G sub m correspondiente al voltaje de BGS de polarización mediante la ecuación Gm igual a Gm0 por la expresión 1 menos BGS sobre BGS off, lo cual da 0,38 miliamperios sobre voltio. Pasamos a elaborar el circuito AC y para ello primero dibujamos el amplificador en el que se ha sustituido la fuente de C y los dos condensadores por cortocircuitos. Dibujamos entonces el modelo de pequeña señal seleccionado y conectamos el source a tierra. En el gate hay que conectar la fuente de entrada B sub I en paralelo con la resistencia RG de 10 megohmios. Entre drain y tierra hay que conectar la resistencia RD de 3,3 kiloohmios. El voltaje de salida B sub O está sobre la resistencia de 3,3 kiloohmios con el positivo en drain. La corriente de salida I sub O circula por dicha resistencia a tierra y la corriente de entrada I sub I circula de la fuente alterna hacia el gate. La resistencia de entrada RI es la resistencia equivalente entre gate y tierra y la resistencia de salida RO es la resistencia equivalente entre drain y tierra. En este caso no hay resistencia de carga RL. Una vez elaborado el circuito AC, calculamos las variables de interés. Para calcular la ganancia de voltaje A sub B, comenzamos por el voltaje de salida B sub O, el cual está dado por la ecuación B sub O igual a la resistencia RD por la corriente de la fuente dependiente GM-BGS con signo negativo, porque la corriente circula del terminal negativo al terminal positivo de B sub O. Dado que BGS es igual a B sub I, la ganancia de voltaje AB dada por BO entre BI es igual a menos GM por RD, y sustituyendo valores obtenemos A sub B igual a menos 1,25. La resistencia de entrada es directamente la resistencia RG, dado que es la única conectada con la fuente B sub I, y por la que circula la corriente I sub I, por lo tanto RI es igual a 10 megohmios. Para calcular la resistencia de salida, tenemos que sustituir la fuente de entrada B sub I por un cortocircuito y aplicar una fuente de prueba a la salida, pero al sustituir la fuente de entrada B sub I por el cortocircuito, resulta que BGS es igual a 0. Por lo tanto, la fuente de corriente dependiente queda en circuito abierto y la resistencia de salida entre drain y tierra es igual a RD, esto es 3,3 kiloohmios. Por último, para calcular la ganancia de corriente A sub I, tenemos que la corriente de entrada I sub I es igual a B sub I sobre 10 megohmios, mientras que la corriente de salida I sub O es igual a B sub O sobre 3,3 kiloohmios. Por lo tanto, la ganancia de corriente A sub I es igual a B sub O sobre 3,3 kiloohmios dividido entre B sub I sobre 10 megohmios. Y dado que B sub O sobre B sub I es la ganancia de voltaje A sub B, obtenemos que A sub I es igual a 3030,3 A sub B, lo cual da menos 3787,9. Como podemos observar, es una ganancia de corriente muy elevada, con signo negativo, al igual que la ganancia de voltaje, indicando un desfasaje de 180 grados entre la entrada y la salida. Las conclusiones del análisis de la configuración source común con amplificadores implementados con MOSFETs de vaciamiento y JFETs con BGS diferente de 0 son las mismas que las de los casos anteriores, las cuales repetimos aquí. Primero, la ganancia de voltaje A sub B no es muy alta, depende de G sub M y de las resistencias en drain. Tiene signo negativo indicando un desfasaje de 180 grados entre la entrada y la salida. Segundo,
La resistencia de entrada RI es por lo general muy alta, depende de la resistencia colocada en el circuito de gate. Tercero, la resistencia de salida RO es alta y depende de la resistencia de drain. Esto no es una de las características convenientes en un amplificador lineal. Y cuarto, la ganancia de corriente a su I es muy elevada debido a las características de entrada de los FETs. En esta sesión hemos analizado los amplificadores lineales implementados con MOSFET de enriquecimiento conectados en la configuración source común sin condensador de desacople en RS y los amplificadores source común utilizando MOSFET de vaciamiento y JFETs. Las conclusiones de los análisis de estos amplificadores son similares. La ganancia de voltaje es relativamente baja y en el caso de los MOSFETs de enriquecimiento sin condensador de desacople en RS, dicha ganancia es inferior a la de los amplificadores implementados incluyendo el condensador de desacople. La entrada y la salida están desfasadas 180 grados. Tienen alta resistencia de entrada, alta resistencia de salida que depende del valor de la resistencia de drain, lo cual no es una de las características convenientes en un amplificador lineal, y presentan una ganancia de corriente muy elevada debido a las características de entrada de los FETs.